Una vez uno me dijo que no le gustaba el agua. Las colores. Bueno. ¿Se viene ahí? La idea de la práctica de hoy es terminar de cerrar lo que habíamos empezado la clase pasada. Habíamos estado viendo el ejercicio del tatedrés. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho un modelado más o menos. Yo lo que hice fue completar lo que habíamos hecho, el modelado ese que habíamos hecho. Faltaban algunas flechitas, la verdad que no agregué mucho. Y les muestro. Habíamos dicho que iba a haber una clase de juego, ¿sí? Que iba a tener el tablero y iba a tener los jugadores. Acá tenemos el tablero y acá tenemos los jugadores. ¿Está bien? Después habíamos dicho que el tablero iba a tener piezas, que las piezas tenían un color y que estaban en una matriz. ¿Está bien? La idea de esta clase es no volver a discutir mucho el modelo. Ya lo vinimos haciendo bastante en las clases anteriores y creo que quedó bastante claro en general. Tampoco es ver en particular si la flechita es agregación o es composición. La verdad que creo que eso lo vimos en las clases pasadas. Pero más que nada repasar cómo habíamos hecho el modelado la vez pasada, ¿sí? Teníamos la clase pieza. La clase pieza era abstracta. Acá me faltó una cursiva. Que tenía un caballo, un alfil y una torre como clases concretas, ¿sí? Si eventualmente lo quisiéramos extender, por ejemplo, agregar una reina, habría que agregar una clase más ahí abajo. ¿Está bien? Bien. Otra cosa que habíamos estado charlando era, no queríamos acumular todo el comportamiento dentro de nuestra clase de juego, ¿sí? Entonces lo que habíamos dicho era, para administrar los turnos íbamos a tener una clase que administraba turnos, y para administrar movimientos íbamos a tener una clase que administraba movimientos. ¿Está bien? Esas clases las agrego acá. La clase de administrar movimientos me iba a permitir iba a tener un método que era mover, que recibía la pieza, el origen y el destino, que conocía el tablero porque tenía que saber a dónde lo tenía que mover, y que también conocía la pieza, de hecho, y iba a llamar a la función validar movimiento. ¿Está bien? Lo habíamos empezado a hacer en el código eso. Y por otro lado, teníamos una clase de administrador de turnos que te podía dar el siguiente turno, te decía quién es el jugador del turno actual. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? Perfecto. Ahora, tenemos todo esto. Este es nuestro modelo. ¿Está bien? Si quisiéramos mostrarlo por terminal, por ejemplo, ¿qué modificaciones le harían a este modelo? O sea, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Sí? Ok. Vos lo que decís es, por ejemplo, administrador de turnos, agregarle un método que te permita mostrar lo que está pasando, ¿no? Y mostraría, por ejemplo, la información de los turnos, ¿no? Si quisiéramos mostrar la información del juego, por ejemplo, el tablero, cada pieza, ¿cómo haríamos? Que el tablero se muestre. Bien, que el tablero tenga un método mostrar, ¿no? Y cada pieza puede tener un string, por ejemplo, un emoji o algo así, o un carácter para identificarse. Y el color se puede usar para cambiar el color en la frente. Perfecto. Entonces, ¿todos están de acuerdo con las soluciones que dijeron acá? Lo que decimos es, bueno, cada uno de estos métodos, de estas clases que tenemos acá, le agregamos un método mostrar, que lo que hacen es imprimir por consola la representación de la entidad esa, ¿sí? Bien, listo. Entrar en el TP, está aprobado. TP2. Les pedimos agregar una interfaz visual. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que modificar todo, ¿no? ¿Su modelo soporta otras formas de mostrar el juego? No.
¿no? Porque lo que están haciendo, o sea, es la solución más intuitiva, ¿no? Decir, bueno, a todas las clases les ponemos un mostrar y hacemos un print. Acordar la solución a lo que tenemos, en vez de agrandar la solución o acotarlo a lo que está ahí. Exacto, quedaría muy acoplado el modelo de la vista. Lo que queremos hacer nosotros es separar eso. ¿Qué se les ocurre para hacer eso? Una clase nueva. Hacer una clase nueva, ¿no? Interfaz. Sí, podría ser una interfaz que sea, digamos, de vista, ¿no? Y después tener, por ejemplo, dos clases concretas que implementen esa interfaz. Una que te permita mostrar el juego por terminal y otra que te permita mostrar el juego por console, por la UI, ¿no? Por algo lindo, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema de esto? Que haría un montón de lógica de toda la vista dentro de esa clase vista, ¿no? De esas. Después la podés desarrollar, digamos, podés ir mostrarla como decimos de parte del diagrama. Bien, acá lo que dice el compañero es, bueno, esa clase, voy a hacer un poco de zoom. Acá teníamos una clase juego, ¿sí? Y teníamos una clase tablero, y una clase jugador, y una clase pieza, y una clase alfil, etc. ¿Sí? Todo ese modelado que hicimos del lado del modelo, también podemos hacer algo de ese estilo del lado de la vista, ¿no? Todo esto que les estoy diciendo, básicamente es, presten atención, porque ustedes tienen que hacer algo parecido en el TP. No necesariamente tienen que hacer esto, pero sí presten atención, ¿está bien? Entonces, deberíamos tener como una especie de modelo, ¿no? Que represente la vista y que represente, en este caso en particular, la vista por terminal, pero que podría representar en un futuro, si tuviéramos interfaces, la vista por una interfaz gráfica, ¿sí? O no sé, o con el Oculus, o lo que quieran ver el coso, ¿no? Bien, entonces lo que hice yo fue, este era el modelo que teníamos, ¿sí? Teníamos acá el jugador, el juego, administrador de turnos, movimientos, todo esto sigue igual, si se fijan, y lo que hice fue agregar de otro lado un juego view, ¿está bien? Que lo que hace es, lo que sabe hacer este es, conoce al juego y sabe cómo mostrar el juego, ¿está bien? Y a su vez, este juego view tiene un tablero view, que lo que hace es, conoce al tablero, ¿está bien? Y sabe cómo renderizar el tablero, ¿sí? Y a su vez ese tablero view tiene un pieza view, ¿está bien? Que esa pieza view, cada una de las clases concretas de esta pieza view, sabe cómo renderizar el caballo view, por ejemplo, o el alfil view, y así, ¿está bien? Necesita caballo, ¿qué es la flechita punteada? Bien, ¿qué es la flechita punteada? Yo tampoco sé muy bien qué es la flechita punteada. Pero lo que hice fue poner una flechita punteada porque no necesariamente el modelo tiene que vivir dentro de la vista, pero sí la vista tiene que conocer del modelo, ¿está bien? Porque, por ejemplo, en este caso, el tablero view, yo tengo que saber dónde están las piezas de mi tablero. O sea, yo tengo que saber cuál es el estado del tablero desde el lado de la vista. Entonces, de esa forma puedo representarla. Por eso puse una flechita punteada. Pero el caballo tiene que conocer la clase caballo. Y por ejemplo, para saber si lo tiene que pintar de color negro o blanco, tiene que saber de qué color es la instancia del caballo. ¿Está bien? Por ejemplo, no necesariamente, a ver, en el modelo este tranquilamente podrías modelarlo de forma tal que el caballo view no conozca al caballo. Y lo que tendrías que hacer es, cuando creas esa instancia de view, de alguna forma pasarle el color. Y de esa forma te ahorras que el caballo view conozca el caballo.
cualquiera de las soluciones es válida, no es necesario ir con una en particular. De hecho, esto en particular no es ningún patrón, no es ningún principio ni nada, es simplemente como una recomendación. Vamos a ver después quizás más formalmente en qué deriva esto, ¿está bien? Pero en principio esto es más como una recomendación. Sí. Había visto que las clases caballo, alfil y creo que las torres no tenían nada, ni métodos ni métodos. ¿Estás para algo? O sea, ¿Las clases estas? No, los tienen, o sea, redefinen los de arriba. Sí, si te fijas, la pieza, acá pues yo fui medio choto, todo esto es abstracto, ¿está bien? Esta es una clase abstracta. Entonces, la pieza no sabe cómo validar el movimiento, pues la pieza no sabe cómo se mueve hasta que sabe que es un caballo. Entonces, el caballo es el que tiene la implementación de cómo validar el movimiento. O lo mismo con el alfil y la torre. Y lo mismo con el color, es lo mismo, está implementado, es concreto. ¿Sí? ¿Más dudas sobre esto? ¿A alguien le parece raro lo que acabo de mostrarles? O sea que cuando vienen en Paint, tipo, se extrae de las clases directamente y llegan con la interfaz del view. Tipo, cuando trabajan en Paint, trabajan como con la interfaz de las clases. Por lo menos es la idea, porque todavía no la agarro. Ok. Sí. Estoy pensando, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pero la idea es que el main, ¿no? O haya alguna clase, que acá yo no la modelé, ¿sí? Pero que haya alguna clase, por ejemplo el main o lo que sea, que conozca el modelo, que interactúe con el usuario, ¿no? Porque en algún lado tiene que haber una clase que le diga al usuario dónde quiero mover cada pieza, ¿sí? Que el usuario le diga, quiero moverlo acá y acá. Esa clase tiene que decirle al modelo, che, movete acá, ¿está bien? Y por otro lado, esa clase tiene que llamar a las vistas, conocer las vistas y decirle, renderiza esto, ¿está bien? O sea, llamar a main tiene que tener, por un lado tiene que interactuar con el usuario. Probablemente no tenga que estar en main, quizás main debería ser más simple. Pero deberías tener una clase que interactúe con el usuario. ¿Qué es interacción con el usuario? Llame al modelo, modifique el estado del modelo y después llame a la vista y que la vista se encargue de renderizar. ¿Se entendió más o menos? Bien. La parte del view, ¿eran dos clases o interfaz? Todas estas son clases. Yo, si se fijan acá, no tienen ni métodos ni atributos, porque la verdad me dio paja. Pero, y no era el objetivo. Claro, sí, pero quería saber más o menos cómo había planteado. Sí. No, son todas clases. Por ejemplo, en el caso este particular de el pieza view es una clase abstracta. ¿También? Porque pasa lo mismo. Yo no sé cómo renderizar una pieza hasta que no sé que la pieza es un alfil o es un caballo. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Esto lo vamos a ver en la materia o es más una cosa de UX? Lo vamos a ver en la materia. Ahora lo estamos viendo como más conceptualmente, ¿no? Digamos, como quizás con una buena práctica, ¿está bien? Como para respetar esos principios de, por ejemplo, que la vista no quede atada al modelo, ¿está bien? O que el modelo quede atado a la vista, que sean independientes. Entonces, de esa forma, yo acá lo dividí con dos cajitas. De esta forma, esta cajita puedes agarrarla, sacarla y poner otra cajita y va a seguir funcionando, ¿está bien? Como el frontend y el backend. Exacto. Algo así, Algo así. sí. De hecho, el caso es el frontend y el backend, es como un caso particular de este, ¿está bien? Digo, no es con clases, no es con clases ni objetos ni nada, pero es el mismo principio, es decir, bueno, yo quiero separar la forma en que se lo muestra el usuario de cómo está implementado por atrás, ¿está bien? Obviamente después cada uno tiene su complejidad, pero no necesariamente cuando hablamos de frontend y backend existe este mapeo de clases de uno a uno,
¿sí? Es algo que capaz está bueno hacerlo cuando trabajamos con clases o quizás ustedes en el TP o lo que sea. No necesariamente esta es la solución, ¿está bien? Pero sí está bueno y el caso de frontend backend es un caso particular de esto. Conceptualmente, exacto. Algo que siempre pasa, pero siempre, y que a veces puede pasar para el otro lado, pero digamos, el modelo nunca conoce a la vista, nunca. Eso nunca pasa. Y la vista muchas veces conoce al modelo y podría no conocerlo también. Pero el que nunca conoce a la vista y no puede tener ningún tipo de flecha hacia la caja de la derecha es el modelo, ¿no? ¿Por qué? Eso seguro, pero o sea, por eso no es la flecha. Claro. Pero ¿por qué no queremos que dependa del otro? Para poder cambiar la vista. Para mantenerlo simple. Tampoco le interesa, no tienen por qué saberlo. Además son capas, por si Sí, es que sí, son las cosas que ustedes dijeron. O sea, ustedes pueden agarrar la caja amarilla que buscó Mati, que ahora es por consola, y la cambian toda para que sea visual, que haya fichitas, que la mueven con el mouse, qué sé yo, y el modelo no le importa. Las reglas siguen siendo las mismas, la vista es lo que van a hacer el TP. Porque el modelo siempre es la representación del negocio, ¿no? El negocio, no dije que tenía plata, ¿no? El negocio, digo, el tema sobre el que estamos tratando. Y eso no cambia porque es algo propio del problema mismo que estamos intentando resolver. Lo que sí puede cambiar es cómo yo lo represento, ¿no? Cómo yo lo muestro, cómo yo interactúo con ese modelo, pero digamos las reglas, los hilos, el entramado siempre es el mismo. Porque el negocio es uno y se resuelve de una cierta manera. Pero sería yo le mando un juego al juego view y a como esté el juego en este momento, el juego view lo muestra. Exacto. Claro, o sea, nunca pasaría que el juego tiene una referencia al juego view y le dice renderizarte. No, a lo sumo hay alguien que conoce a los dos y le dice, ok, yo te paso lo que tiene el juego y vos renderizate con esto. O el juego view puede conocer al modelo. O por fuera llamas a render. Exacto, exactamente. Sí, o sea, como decía por allá, acá en el medio habría una clase probablemente que conozca a los dos, ¿está bien? Y que le diga, le pase al juego view, le pase el juego y le diga, che, renderiza esto, ¿está bien? Eso sería. ¿Esa clase no podría ser juego? No. ¿Qué no, pasa no. si la clase es el juego? Si el juego fuese fuera de la parte del modelo, de esa parte. Sí, a ver, en realidad no sería el juego, está bien, porque el juego es parte del modelo, como decís. Sí, podría haber una clase, otra clase más que se encargue de eso. ¿Por qué no el juego? Porque el juego también se encarga, por ejemplo, de hacer que se muevan las piezas o avanzar turno. Y eso ya es parte del modelo. Una clase más estilo menú o algo así, más introspectivo o algo así, medio... Esas clases en general se llaman controllers, ¿está bien? De hecho, hay un patrón que se llama MVC, que lo vamos a ver más adelante, que es modelo vista controlador, ¿sí? Que justamente es como esto, la evolución de esto, ¿sí? No importa, no es necesario que lo busquen nada, simplemente les comento que existe y lo vamos a ver más adelante en la materia. En este momento, ahora igual les muestro la implementación, ¿sí? Pero acá en el medio probablemente debería haber un controlador que conozca a los dos, que conozca la vista y que conozca el modelo. Y que sea el que interactúa con el usuario. De hecho lo hay. Lo hay, sí. No está en el modelo, no está en el diagrama de clases bueno, no era lo que queríamos hacer. ¿Sí? ¿Más dudas? Bien. Paso entonces a el código. Si se fijan acá, voy a hacer más zoom. El zoom no funciona acá, ¿no? Bueno. Esto. Esperen. Es algo que estoy haciendo mal. Justo decía zoom, ahí. Esa forma que Este. Ahora lo ve la gente virtual. Sí, eso es lo que quería hacer. En realidad, a ver. El 6 es zoom. No, pero hace zoom de... sí, mirá. Tenías razón. Y lo que quería hacer es esto.
Bueno, si se fijan acá en la estructura de carpetas, que son paquetes de Java, hay una carpeta modelo y una carpeta view. Y acá está el main y está este juego controller, ¿sí? Eso es lo que veníamos hablando hasta ahora. El main lo que hace es... Ahí está. Lo que hace el main, simplemente para simplificarlo, habíamos dicho que el usuario iba a poder agregar, colocar las piezas donde quiera al principio. Bueno, no lo hice, pues no agregaba el valor, la verdad. Acá ponemos las piezas en lugares hardcodeados, está bien. Crea el controller, que el controller recibe el juego, está bien, que es el que habíamos creado acá. Y después está el while este, que es, bueno, mientras el juego está terminado, le dice al controller jugar turno, ¿sí? Y toda la lógica de cómo es un turno está en el controller, y de cómo interactuar con el modelo, y cómo interactuar con el usuario, y cómo interactuar con la vista, está todo acá en el controller. Si se fijan, este main es muy sencillo. Es más, hasta tranquilamente esto no debería estar. Esto probablemente sean llamadas al controller. ¿Tenemos que hacerlo así en el TP o...? No necesariamente. ¿Pero algo parecido? Si le sirve, sí. Pero o sea, estaría mal que la vista esté en el modelo ahora. Sí, sí. O sea, en realidad es algo para ustedes, ¿no? Porque piensen que en el TP3 o en el TP2, no sé, van a tener que implementar una interfaz visual. Van a tener que cambiar todo. Y van a tener... Sí. Lo van a dejar aparte y van a poder implementar clases que permitan visualizarlo de otra forma, ¿sí? Ya te digo, es difícil en la materia decir que algo esté bien o que esté mal. No se los recomiendo. Y probablemente sean correcciones. Pero eso. Si encuentran una forma de hacerlo sin necesariamente tener esta estructura y queda bien modularizado, está perfecto, no hay problema. No es necesario que sigan este código y que ustedes tengan un while not, juego terminado, juego controller, jugar turno. O sea, digo, no es necesario que sea textual esto, ¿sí? Bien, este es el main. Y después tenemos este juego controller. Vamos acá, no, acá, que era lo que preguntaban por allá. El juego controller lo que hace acá es hace una instancia de este reader, ¿sí? Que es usa la librería esa que les recomendamos, JLine. Si se fijan, ahora voy a ir al POM para mostrarles cómo agregar la dependencia. ¿Alguien agregó la dependencia de la librería esa en su proyecto? ¿No? Bien, entonces esto les va a servir. Acá en el POM XML deberían agregar este dependencies. Si se fijan, ¿alguien no conoce la sintaxis de XML? ¿O alguien la conoce? Bien, algunos la conocen, muchos no dijeron nada. Entonces, en XML, esta es la forma como de abrir paréntesis y esta es la forma de cerrar paréntesis. ¿Está bien? La forma de abrir paréntesis es con una palabra entre mayor y menor, y la forma de cerrar es con esta barra. ¿Está bien? Es la palabra entre mayor y menor con la barra antes. Nada, es XML, es una sintaxis, no le den bola. Fue parecido a HTML, los que usaron, que por ahí se lo usaron más. Bien, entonces, para agregar algo al POM, una dependencia, lo meten dentro de dependencies y agregan una dependencia. Por ejemplo, en su caso, querían agregar JLine nada más. Entonces, ponen acá el Group ID, que es el identificador del proyecto, el Artifact ID, que es el identificador de la librería en particular, y la versión. ¿Está bien? Esto, en general,
si bien buscan la librería, buscan JLine en GitHub o en Maven o lo que sea en internet, les va a decir qué es lo que tienen que pegar en el POM. Lo pegan acá, dentro de dependencies, y después acá les debería aparecer un loguito de Maven. El loguito ese de Maven le hacen clic y les va a actualizar las dependencias. ¿Está bien? Eso lo que va a hacer es que les sugiera, por ejemplo, si van a juego controller acá y hacen clic en Terminal Builder, bueno, puedan ver, no sé, por ejemplo, cómo está implementado Terminal Builder. O puedan, tengan las sugerencias de cuando están escribiendo acá Terminal Builder, les tire esto y puedan hacer clic y les tire todos los métodos de Terminal Builder. Nada. A su vez, les genera la dependencia, les guarda la dependencia a ustedes local. Bien. ¿El POM es específicamente para...? Es de Maven. El POM es una sintaxis de Maven. En otros lenguajes de programación o mismo en otros frameworks hay algo muy parecido al POM que no tiene esta sintaxis, pero cumple la misma función, o sea, fijar las versiones de las dependencias. Eso van a favor de dependencia. Digo, en Java también pueden usar Gradle, Sí. es el otro, más conocido. Bueno, entonces, el controller es el que tiene toda la interacción con el usuario. Entonces, el controller lo que hace es decir, bueno, genero este terminal, que es algo de la librería esta JLine, y cuando en cada turno, dentro de jugar turno, le voy a tener que pedir al usuario que ingrese las coordenadas de origen y que ingrese las coordenadas de destino. Toda la interacción con el usuario, de pedirle cosas al usuario, no la conoce ni la vista ni el modelo. La conoce el controlador. ¿Para qué sirve eso? Porque también podría querer cambiar la forma de pedirle las cosas al usuario. Entonces lo voy a tener separado eso también. Bien. Entonces, le pido las coordenadas de origen, le pido las coordenadas de destino. Esto viene como string. Y, bueno, acá lo que hago es hacer el split por coma de las coordenadas. ¿Está bien? Y genero las coordenadas como un array de ints. ¿Sí? ¿Hasta acá dudas? Bueno, entonces, jugar turno. ¿Qué es lo que tiene que hacer el controlador cuando se juega un turno? Tiene que mostrar el tablero, pedirle las cosas al usuario y después hablar con el modelo y decirle, che, mira, el usuario me dio esto, quiero eso que me dio el usuario, reflejarlo en el modelo. ¿Está bien? O sea, mostrarle, pedirle cosas al usuario y después reflejar esos cambios en el modelo. Entonces, si se fijan, la parte esa de mostrar está en la vista, que es esta vista juego, y la parte de toda la lógica está en esta parte, ¿está bien? Que se encarga el juego. El juego es el que recibe el mover, que le dice, che, quiero moverlo en estas coordenadas, ¿sí? Sí. Hay un error gravísimo ahí, me parece. ¿Por qué se mezcla camel case con...? Ah, sí, sí, terrible. Sí, es terrible. Uf, Es Snake Case. sí, Ese snake case es gravísimo. Eso es reentrega. sí, es reentregado. Se pierde la promoción por eso. Bueno, ¿dudas? Snake Case es con el... Sí, es con el guión bajo. Esto debería ser así. Bueno, Java te deja acá hacer un refactor y eso está bueno. IntelliJ, perdón. No Java. Venís acá y le pones origen y te lo cambia en todos los lugares. Lo cambia directamente tipo a Camel Case. A ver si no te deja hacer eso. No, no. Yo digo que vos también. A ver, baja. Por ahí Sí, tiene. o sea, en el estilo code puedes hacer un replace. Ah, son Sí, files sí. replace. No, Sí, esto sí. que. Bueno, nada, no Estoy seguro importa. que tiene una opción para cambiarte a Camel Case. Una boludez, pero. Acá entiende conceptualmente tipo dónde cambiar de dónde no. Tipo, es esta variable la reconocemos, no todos lados te aparece. Sí, sí, sí. Bueno, Mostrar juego. bien, hasta acá. ¿Dudas?
Bien, perfecto. Vamos a juego. Pero no tiene tablero. ¿Cómo? ¿Tiene tablero como Bluetooth? No, solamente conoce el juego, la vista del juego y la forma de interactuar con el usuario. ¿Está bien? Que es con el reader este. Es lo único que tiene. Técnicamente el juego tiene tablero. El juego tiene tablero, obviamente, pero la clase esta juego controller solamente conoce al juego y solamente conoce la vista del juego. En el main, la vista del juego de la que mostrar también al final se puede hacer. Sí, yo en este caso en particular lo que hago es mostrar la vista, ver cómo hacer que el usuario lo mueva y después como está dentro de un while en otro lado va a volver a mostrar la vista. Nada, es una boludez, pero... Mostramos cómo se ve. ¿Cómo? Ah, voy a mostrar cómo se ve. Igual, antes de mostrar cómo se ve, voy a seguir mostrando esto y... Nada, vamos viendo. Bien. ¿Qué? Quiero ver cómo se ve. Bueno, vamos a juego. Juego que habíamos dicho que tenía. Juego conoce el tablero, conoce a los jugadores y tiene además un administrador de turnos y un administrador de movimientos. ¿Sí? Si el mover lo que va a hacer es primero obtener el jugador actual. Que lo va a obtener, vamos a get jugador actual, llamando al administrador de turnos, que es el que sabe cuál es el administrador actual. Después, ¿dónde estaba? Va a obtener la pieza que quiero mover a partir de las coordenadas estas, que son las de origen y las de origen, ¿sí? ¿Alguien le llama la atención esa línea? ¿Qué? ¿Qué le llama la atención? No, el OI es tipo origen inicial, origen I, origen J y después de I es de destino I, destino J. Pero de la línea de qué pieza. El optional, bien. ¿Qué es el optional? No lo vimos, pero es algo que medio que sale de funcional y solo por eso lo voy a comentar. ¿Cuál es el problema? O sea, Java, lamentablemente, tiene null, ¿no? Tiene null metido en su ADN, hay nulls por todos lados porque cada objeto puede ser null. El optional es un mecanismo que surgió como para decir tipo, che, no usemos null, usemos siempre como optionals, que el optional es como una especie de cosa que sale del pattern matching, por decir así. Porque el optional tiene dos cases, o está vacío o tiene algo, básicamente. Entonces es como si vos pudieses pattern matchear sobre el optional y decir tipo, si está vacío, hacer tal cosa, si hay algo presente con algo adentro que es un valor, interactuar con eso. Que es parecido a lo que hacemos acá, pero acá estamos haciendo un if, porque para usar pattern matching con Java tenemos que hacer unas cosas extra, pero básicamente lo que preguntamos es si está vacía el pieza. Entonces es como un placeholder, es para no tener problemas con null pointer exception. Entonces si ustedes en algún momento deciden devolver null en alguna clase, no lo hagan, traten de usar optionals. Es una sugerencia súper fuerte que se las doy yo, no es algo que tipo, se las diga a alguien más, se lo doy yo. Pero... ¿No conviene usar mejor un exception, digamos, para evitar ese que puede llegar a pasar? No, prefiero, yo particularmente prefiero optionals toda la vida. Claro, porque yo tengo un bug, no sé si no me puede llegar a hacer. No, bueno, no puede ser ahí. Salto abajo y digo, no, el concepto de optional, te digo, sale de un concepto que es nullable values. Nullable values es conceptos que pueden tener valor nulo sin ser nulos, o sea, sin que efectivamente sea un nulo que rompa todo si vos intentás interactuar. O sea, es como setearle un valor en vez de null a todo. Es como que si vos, aparte, es como que vos devolvieses una tupla donde decís tipo, ¿está el valor? Sí, y además está el valor. Es como que vos devuelves tipo no y no devuelvo nada, o sí y te devuelvo algo, ¿no? Pero en vez de hacer eso, porque es una mierda, nos devuelve tipo el optional, que es básicamente te encapsulo toda una cajita y vos les preguntás a la cajita, ¿hay algo adentro o no? Listo, tipo lo desecho. Y es empty es lo que... Exacto, ese is empty es preguntar si hay algo en la cajita o no. Si no hay nada, entonces es como decir tipo me devolvió null. Pero lo que hace es disminuir el riesgo de que tengan un null pointer exception. Que encima tenés que llevar a tener que usar excepciones, que es mucho más costoso a la hora de ejecutar el programa y aparte termina siendo un mareo de try catch o de atrapar excepciones que no está bueno. Sí. Es muy parecido a preguntar si el puntero apunta a un lugar. Exactamente, parecido, pero sin lidiar con punteros. O sea, en realidad sí, todos son punteros, porque en Java todo es puntero, básicamente, pero es parecido. Ah, pero está bueno.
Está bueno y por eso lo continuo en el ejemplo, para que lo tengan también en cuenta por si en el TP deciden devolver null, porque es re común querer hacerlo, usen optional. Lo recomiendo. Tiene que programar el optional. ¿Cómo se programa? El optional es una cosa que ya viene adentro de Java y ustedes solamente crean optionals a partir, o sea, hacen optional off. De hecho, si vas a get pieza, tipo al get pieza te va a decir exactamente lo que tiene. O sea, es optional of nullable y te devuelve eso. O sea, si hay algo que te puede devolver null, usas off nullable. Si es algo que no te puede devolver null, usas off. Igual está en la documentación, es una pavada. Leen optional 2 líneas, son esas 2 métodos que tienen que usar y nada más. Eso, igualmente como para cerrar esta parte, está bueno. Si les interesa usarlo en el TP lo pueden buscar, no es necesario que lo usen tampoco, pero es algo que está bueno. ¿Por qué está bueno? Porque de alguna forma en el get pieza le estás diciendo a la persona que va a usar el get pieza, che, puede llegar a devolver null. Si yo no hago esto y yo lo que hago es hacer esto, del otro lado yo puedo decir, ah bueno, siempre me va a venir una pieza. Y de repente voy a querer hacer un get color de null y se me va a explotar por todos lados. Entonces de esta forma yo le digo, che, mirá, tené cuidado, puede que no sea una pieza, ¿sí? Puede ser que esté vacío. Nada, no le den muchas bolas a esto, digo, está bueno, es una herramienta que tienen, si quieren usarla la pueden usar, si no la quieren usar, no la usen. No, y un detalle lindo es eso, que arrancamos viendo funcional y este es un concepto que medio que se adoptó de una idea funcional, ¿no? Que es pattern matchear por 2 cases. Bueno, nada, eso un retiro. Chao. Chao, gente, nos vemos el viernes. Bien, volviendo al mover. Entonces, obtenemos el jugador, obtenemos la pieza y nada, acá valido que el color de la pieza sea la misma que la del jugador y llamo al administrador de movimientos. El que sabe cómo hacer, o sea, el que se encarga de todo el movimiento no es el juego, es el administrador de movimientos. O sea, separamos la lógica y la movemos al administrador de movimientos. Si se fijan, el mover es súper simple. No tiene que saber ni cómo mover cada pieza, ni nada. O sea, esa lógica no está acá. ¿Está bien? Y está en el administrador de movimientos. Entonces dicen, bueno, el administrador de movimientos tiene que estar lleno de if y decir, bueno, si estoy en un caballo, si estoy en un alfil, tengo que hacer esto y otro. Bueno, vamos al administrador de movimientos. Y el mover también es súper simple. Si se fijan, lo único que hace es fijarme que la posición a la que estoy seleccionando no esté fuera del tablero, no esté ocupada y que el movimiento sea válido. ¿Sí? Y que el movimiento sea válido, ¿cómo lo hace? Porque que el movimiento sea válido depende de cada pieza. Vale, la pieza, le pregunta a cada pieza. Le pregunta a cada pieza. Entonces, esta pieza, si se fijan, esto es súper genérico, porque es una clase abstracta, que puede ser cualquiera, pero esa clase, esa instancia de esa clase abstracta, o es un caballo, es un alfil, o es una torre. Entonces saben cómo validar el movimiento. Entonces acá, si voy a validar movimiento, en la pieza es abstracto, no tengo nada. Pero si voy al validar movimiento vengo acá, del modelo, y voy a el caballo, lo que se va a fijar es, independientemente de esta lógica, no importa, lo único que hago es validar que el movimiento del caballo esté bien, o sea, que se esté moviendo 2 para un lado y 1 para el otro, en cualquiera de las 2 direcciones, y que la última posición no esté ocupada. ¿Está bien? O sea, hace eso. Es lo mismo, no importa. Pero la lógica esa de cómo se mueve el caballo, la sabe el caballo. ¿Sí? Que esté ocupado, ¿no lo verificabas antes? Validar un movimiento de... Ah, puede ser. Sí, puede ser que... sí, creo que lo verificaba acá también. Está ocupado. Sí, la validación esa la podría sacar. O la podría sacar de acá también, qué sé yo. Después, el alfil tiene también las validaciones y se fija acá para todas las posiciones intermedias que no esté ocupada, ¿sí? Porque la diferencia entre el caballo y el alfil es que el alfil que el caballo puede saltar a otras piezas, entonces no le importa que en el medio haya piezas y el alfil no. Entonces nada, pero lo importante no es cómo se mueve el caballo ni cómo se mueve el alfil, sino que la lógica esa está en la clase esta. No la tiene ni el administrador de movimientos ni nadie más. ¿Está bien? Bien. En este caso te convendría sacarlo del administrador de movimientos porque esta se fija en una zona del
Claro, sí. Sí. La puede dejar. Es lo mismo, sí. ¿Hasta acá alguna duda? No estarías, capaz me estoy confundiendo, pero vos arrancaste llamando una función, que esa función llama una función, que esa función llama otra función, y había un principio que decía que si vos hacías eso, como que estabas rompiendo los principios, no estarías como rompiendo, no me acuerdo cuál era, pero... El del espagueti. El del espagueti, sí. Una clase llamó otra, al método de una clase que llamó el método de otra clase, que llamó el método de otra clase, que llamó el método de otra clase, y así. O cuando hay una línea en la que se puede y cuando no se puede decir si es que se puede. O sea, no está mal separar lógica en funciones. O sea, eso está bien. Muchas veces lo que pasa es tenemos 50 funciones auxiliares que se llaman entre sí para resolver un problema. Quizás eso es lo que es raro. Si vos tenés... Si las funciones son auxiliares simples y cortas, no está mal, pero si las funciones son como... No, y también... en este caso, digo, no soy quien para juzgarlo, ¿no? Pero en este caso lo que tiene es que está bien modularizado, o sea, las responsabilidades están bien separadas. Entonces, la clase pieza sabe cómo mover o validar el movimiento. Entonces, esa es la responsabilidad de la clase pieza y es súper chiquita, ¿no? Y es de la clase pieza. Entonces, tiene sentido que esa lógica no esté dentro de el tablero o dentro del juego. ¿Sí? Pero es como que le pide que resuelva cosas a otra clase, pero porque no es responsabilidad tuya. Si vos tenés dentro de tu misma clase para resolver algo 50.000 llamadas a funciones auxiliares, eso quizás es más spaghetti code. O sea, en vez de mirar solamente cuántas cantidades de funciones hay encadenadas una entre la otra, es más también ver si tiene sentido o no. Exacto, es ver que las responsabilidades estén bien separadas. Eso es en general lo más importante. Sí. Los principios también no son reglas a seguir, ni tampoco el código ¿no? Pero sí. Si las responsabilidades están bien separadas, no está mal hacer llamadas entre distintas clases o paquetes o lo que sea. Bien. ¿Hasta acá dudas? Bien, la lógica del cambio de jugador está acá en juego. El juego tiene un administrador de turnos, ¿está bien? Y en algún lado se usa este administrador de turnos, vamos a buscarlo acá. Get jugador actual. Este te da el jugador actual y después hay un cambiar turno. Que el cambiar turno lo que hace es avanzar. ¿Cómo lo implementé? No importa. O sea, yo lo que hice es, tengo acá el número de turno y me fijo, hago acá módulo 2 para obtener qué jugador tengo que usar. Es lo mismo, o sea, lo pueden hacer como quieren. Pero la lógica está separada dentro del administrador de turno. Y es el que el juego le dice, bueno, ya está, ya moví, quiero avanzar el turno. Y el que después le dice, bueno, ahora quiero obtener cuál es el jugador actual. ¿Se entendió más o menos cómo está separado el modelo? Y ahora, ¿cómo se comunica todo esto con la vista? Sí. No, iba a ser sobre la vista. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver la vista. Entonces, habíamos visto, si se fijan acá, bueno, está separado en dos paquetes distintos, ¿no? Probablemente el controller quizás en algún momento crezca y haya más clases controller y también tenga que estar en una carpeta separada. ¿El controller lo pusiste dentro de la carpeta view? No, está dentro, está afuera. ¿Está afuera? Sí, está. Okay. Que lo ponga en una carpeta no cambia nada, no la compilación, nada. Bueno, sí cambia, pues cambian todos los imports, pero lo que tiene IntelliJ es que se los puede solucionar, porque vienen a refactor y acá les da la opción de moverlo, creo que es este move class. Si van a move class y acá le dicen, bueno, quiero moverlo a una carpeta nueva, y les crea la carpeta y les hace el refactor directamente. Les modifica en todos los lugares donde hay una llamada a esa clase, les cambia eso. Sí, hace todo el trabajo. O sea, es fácil mover de carpetas a otras. De hecho, cuando implementé esto,
están todos los archivos tirados y después los organicé bien cuando vi que crecieron mucho, ¿sí? Bien, entonces vamos al controller. El controller le pide los datos al usuario, hace el movimiento, pero antes muestra el juego, ¿sí? Lo único que tiene que hacer es mostrar en qué estado está el juego. Entonces tenemos esta vista juego que tiene una función mostrar. La vista esta del juego conoce el juego, conoce los jugadores. Esto no es necesariamente lo mejor que se podría haber hecho, se podría mejorar para que no conozca a los jugadores. Sí. Nada, para mejorar la próxima. Pero obtiene los jugadores y en base a los jugadores crea una vista para cada uno de los jugadores, ¿sí? Y crea una vista del tablero, porque estoy parado en la vista del juego, que la vista del juego tiene que saber cómo renderizar el tablero, ¿no? Pero esa información la tiene la vista del tablero, entonces tiene que tener la vista del tablero, ¿sí? Entonces se guarda esto. ¿Qué hace el mostrar? Solamente dice, bueno, quiero mostrar el tablero y además quiero mostrar cuál es el jugador actual, que esto lo hago acá, ¿sí? Muestro cada uno de los jugadores, obtengo cuál es el jugador actual y lo muestro. No importa, no le den tampoco mucha bola a esto. La vista del tablero, si voy a mostrar, la vista del tablero, ¿qué va a conocer? Va a conocer el tablero, ¿sí? Porque tiene que saber qué es del modelo, tiene que conocer cómo lo va a tener que renderizar. Y además va a tener que conocer la vista de las piezas. ¿Está bien? Entonces, lo que hace el mostrar agarra las dimensiones del tablero, recorre todo el tablero, obtiene para cada posición, se fija si hay una pieza, si no hay una pieza, lo renderiza de esta forma, con un espacio, ¿sí? Y si hay una pieza, le dice a la pieza, genera la vista de la pieza con esto, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y llama a pieza vista mostrar. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Acá, yo no sé cuál es el problema que ven acá. ¿Por qué yo acá no podría haber hecho, por ejemplo, sacar esto y hacer pieza view, new, pieza view y que reciba la pieza? No sé qué pieza es. Bien, no sé qué pieza es. ¿Está bien? Pieza es una clase abstracta. Pieza view también es una clase abstracta. Y yo acá no sé qué pieza es, ¿está bien? No sé cómo renderizarlo. Entonces lo que hicimos fue crear esta clase, que es pieza view factory, no importa el nombre, y tampoco importa mucho en el modelo, por eso no la representé en el diagrama de clases, para este momento no importa, pero lo que hace es le dice, en base a qué tipo de pieza recibo, me devuelve una instancia de la vista correspondiente. Esa lógica está solo acá, no está distribuida en todos lados. No está tampoco dentro de pieza, no está tampoco dentro de pieza view. Eso está todo solo acá. Es más, si se fijan en el código, debe ser de los pocos lugares que hay un if de este estilo. ¿Es la mejor solución del mundo esta? Probablemente no lo sea. Pero fue la solución más simple que encontramos. De hecho, la solución que habíamos hecho antes no era esta, no nos convenció y terminamos llegando a esto. No es la mejor solución del mundo, pero al menos separa esta lógica de cómo mapear cómo mapear el modelo a la vista. ¿Está bien? Igual otra pregunta, ¿es necesario que sea otra clase o podría haber sido una función auxiliar fuera de la clase o algo así? ¿Podría haber sido una función auxiliar? Sí, tranquilamente. ¿Es una responsabilidad de la vista del tablero saber cómo renderizar, cómo crear una vista del caballo? Perdón. Es una clase que no es una función. Si se fijan,
esta función solamente se llama desde la vista del tablero, ¿sí? Y no es responsabilidad de la vista del tablero. ¿Está bien? Saber si tengo una instancia de una pieza, a qué instancia de la vista de esa pieza corresponde, ¿no? Algo que podrían haber hecho es, acá lo que dicen los compañeros es, bueno, tengo esta create pieza view dentro de este pieza factory. Este pieza factory no tiene ningún atributo, no representa nada. Quizás lo que podrían hacer es que esto sea estático, ¿no? Que esto sea estático y que donde se llama acá no hagan esto, sino que, perdón, pieza view factory, esto, así. Podría ser tranquilamente. Entonces de esa forma, y como que esa factory es un módulo y que tiene esta función, pero que no es una clase. Y si mejor es una interfaz que cada cliente sea dentro del objeto. Entonces ya directamente lo llaman dentro de la creando nada. Si no, ahí, cuando vos haces el static, digamos, es por igual, pero no. Sí, perdón, Decime, ¿qué es lo, digo, en el código? O sea, cuando vos tenés tu clase, tú pensabas poner el sitio y empieza a ir como una interfaz de esa clase. Sí. Entonces, dentro del feed creo, digamos, lo que tengo que devolver, ¿no? O sea, ya en la otra función, directamente en otro método, ya creo, digamos, directamente lo que tengo que hacer, que tengo que ocupar, lo que tengo que mostrar. Ok, vos lo que decís es que pieza view recibe una pieza Claro, eso, y que en base a qué pieza reciba te devuelva la instancia exacto. correspondiente. Claro, tener el if adentro de pieza, para mí tiene sentido también. Adentro de pieza view. Adentro de pieza view. El tema es que pieza view, como está implementado ahora, obviamente puede haber otras implementaciones. Claro, pero si yo no sé, porque ahí están Ah, es abstracta. Es una clase abstracta que no se puede instanciar. O sea, vos no podés hacer un new pieza view. No, pero es una interfaz, digamos. O sea, el factory es una interfaz. O sea, el factory en sí, porque en realidad es un modelo que se diseño, no se puede. Por lo que tiene. Sí, vos lo que decís es, perdón, Cuando decís interfase, ¿a qué te referís? Se puede tener una cosa, está perfecto, pero yo diría más interfase que solamente existe el método create adentro. O sea, hacer la clase interfaz. Y, Claro. y la lógica esta, ¿dónde estaría? Esa lógica, digamos, dentro de cada trabajo, un trabajo factory que digamos, extienda pieza view factory. Así yo tengo, digamos, para cada uno tengo un factory. Ah, ok, está bien. Vos lo que decís es que haya un factory de caballos, un factory de alfiles y un factory de torres. Sí, podría haber. De hecho, hay un patrón que lo vamos a ver más adelante. Hay un montón de cosas que vamos a ver más adelante que se llama Abstract Factory, que hace algo parecido. Que vos tenés una clase abstracta que sea pieza view factory y después que cada una de esas clases concretas generen la clase que vos querés. El tema es, es una discusión que quizás se puede tener después, pero el tema es que no sabés a qué factory tenés que llamar. O sea, seguís teniendo el problema ese de no saber cuál es la factory concreta que necesitas. Nada, es lo mismo. No puedo manejar el control directamente. Puedo manejar el control para saber cuál es el pero bueno. La verdad es que esta parte es la parte quizás más fea y con la que no estoy 100% conforme. Esto fue lo mejor que, digamos, con lo que tenemos a lo que llegamos. Seguro que hay miles de formas de mejorar, seguro. Pero tampoco es, a ver, si tienen algo así en el TP, tampoco es que está mal, está bien. Simplemente lo importante es separar la vista del modelo. Tengo un diccionario te evitas los. Pero, o sea, no, Sí. en lo que es diseño no cambia nada, Sí, totalmente. Podría haber un diccionario que mapee clase caballo a
caballo view. Sí, escala mucho más. Sí, tranquilamente. Claro, si querés agregarle registro, tenés que agregarle. Al diccionario. Sí. Necesitas agregar if. Pero igualmente la lógica, seguiríamos teniendo la lógica esta de tener que ver de qué clase es el caballo. Sí, el diseño no cambia, ¿no? El diseño no cambia mucho. Tengo una duda, porque en este caso es un tablero que mostramos siempre al inicio de cada turno. Sí. Pero yendo más, bueno, preguntando por el TP. En el TP yo tengo muchos caminos para dónde ir y depende de ese camino tengo una acción dentro del camino. Por ejemplo, si quiero usar un ítem, tengo que ver los ítems antes de poder elegirlo. Lo mismo si elijo el Pokémon, tengo las habilidades que se van a aplicar. Entonces yo intermedio de esas decisiones también tengo que mostrar cosas. Entonces es más difícil separar que mostrar. Sí, o sea, seguro que el TP es más difícil que esto. Claro, sí. Eso seguro. Pero, digo, Por eso esto lo muestro yo y el TP lo hacen ustedes. Sí. Pero, o sea, no lo podemos separar tanto si hay Sí. cosas que están dentro. A ver, después, si ustedes ven dentro de cada vista que lo quieren modularizar, por ejemplo, el juego view tiene que mostrar no solamente el tablero, sino que tiene que mostrar otras cosas, pueden modularizarlo como quieren. O sea, pueden tener otras clases o pueden tener otras funciones, lo que sea. Ustedes van viendo qué es lo que les sirve. ¿Tenemos que tener el controlador o solo con el juego view alcanza? Tipo en el TP. Como hay mucho que el controlador era más para después, un momento creo que lo dijiste. Está bueno tener algo, ya sea controller o como sea que lo llamen, que se encargue de interactuar con el usuario. Una versión casera de controlador. Sí, en algún lado tendrían que tener separada la interacción con el usuario. Que no esté ni en la vista ni en el modelo. Claro. O sea, en la vista no, claro. Sí. Igual en esta primera entrega la vista es solo texto. Es la terminal. Es por consola. Para esta primera entrega entonces no habría una tema de vista, Hay una vista. Es igual, es como para nada. Discútanlo ustedes. Esa vista hay. Digo, cuando decimos vista no necesariamente nos referimos a una interfaz visual re linda, sino que por ejemplo, ahora lo ejecuto, que era lo que quería hacer Nacho. Si yo vengo acá y le doy main y lo ejecuto. No, sí, o sea, me imagino que lo hiciste con ASCII, pero... Sí. O sea, es Además es bastante bien, es mejor de lo que es bastante choto, ¿no? Pero si se fijan acá, nada, muestro las posiciones de las piezas, muestro el tablero, digo, bueno, es el turno de Mati, que es blanco, y acá le digo, bueno, seleccionar la posición de origen, digo, bueno, fila columna, quiero mover la torre, que está en la fila 2, 2, 1, y lo quiero mover a la posición, ahora explota todo, a la posición 0, 1. Bueno, juego terminado. ¿Por qué? Porque hice 3 en línea. Pero bueno, justo hice un ejemplo de mierda. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a hacer de la 2, 1 a la 1, 1. Entonces acá vuelvo a renderizar. Bueno, acá me mostró mal el enter. Pero básicamente moví la torre acá, ¿sí? Algo así debería ser, ¿sí? Algo muy sencillo. O sea, está bien si parece que hacemos con caracteres, básicamente. Sí. Incluso no es necesario, no es necesario que tengan caracteres para representar a los Pokémon. Simplemente pueden poner el nombre. No es necesario que haya algo así. En el ejemplo justo porque en Unicode creo que es, hay caracteres de las piecitas, ¿no? Pero O sea, puede estar representado con, no sé, con letras. C mayúscula para el caballo blanco, C minúscula para Sí, el sí. caballo negro y... Sí, tranquilamente. En el TP, o sea, serían igual, o sea, Pikachu, Sí, o sea, es todo texto lo que tienen que imprimir ustedes. Pero de alguna forma tienen que representar el estado del juego, que eso es lo que hace la vista. Bien.
Más allá de después de la implementación, si quieren esto, capaz lo podemos subir a algún repo o algo como para que lo puedan ver y después compartir el modelo. Pero ¿alguna otra duda? Perfecto. Bien, entonces estamos por terminar la práctica, si no hay dudas. Y eso, espero que les haya servido y nos vemos el viernes.